¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Ausente sin aviso el domingo pasado tuvimos un problemita técnico, renovamos los bríos, volvemos con nuestro programa de PNM TV a través de nuestro canal de YouTube, Uber PNM. No olvide, como digo siempre, suscribirse. Realmente hemos tenido una importante afluencia, una importante cantidad de suscriptores. El canal está creciendo y muchísimo, y yo les agradezco muchísimo, pero muchísimo que se suscriban, que lo sigan a través de nuestro canal y particularmente este programa en la que pretendemos instaurar, analizar, discurrir en análisis de lo que pasa en nuestra provincia, en nuestro norte particularmente, pero también en nuestra provincia, incluso en provincias vecinas. Bueno, estamos nuevamente acá en otro programa más, el cuarto de esta edición de PNM TV, en estos domingos, como decimos siempre, que el hastío no lo jorobe, ¿no? No lo jorobe. El domingo tiene un ánimo muy particular, sobre todo hasta ahora, ¿no? No hay mucho para hacer. Empezamos a entender de que las premisas que teníamos pensado para el fin de semana se cumplieron a medias, algunos no. Pero bueno, quedan pocas horas para descansar y volver al trabajo del día lunes y tomar la rutina como siempre. Esta semana, en nuestro programa de radio, DD Datos Duros, a mediados de semana hemos podido publicar una información que tiene un carácter de denuncia, que daba cuenta, según los datos que nos tiraba y nos plasmaba o nos dejaba el colega y amigo Toti Díaz de la ciudad de Reconquista, que advertía sobre una irregularidad, yo diría una ilegalidad, ¿no? ¿De qué se trata la historia? Bueno, se prestó desde el Hospital Central de Reconquista, el hospital de alta complejidad, un aparato que se utiliza, tiene un nombre extraño, que no lo voy a decir porque ni siquiera lo escribí y es difícil hasta pronunciarlo, que se utiliza para operar cataratas. Parece ser de que hay un mercado cautivo con esto de las cataratas, porque evidentemente más temprano que tarde todos vamos a terminar cayendo en la necesidad de operarnos de catarata, porque es un problema que evidentemente ante la edad que cada quien tiene, más temprano que tarde, pasando los 65, 70 años, ese problema aparece. Y la única forma que se resuelva es precisamente a partir de la operación. La operación es carísima, es carísima. El que la pueda hacer con su obra social, cosa que ninguna está funcionando hoy, bienvenido sea, pero en general, como no funciona, y los hospitales en este momento no la están haciendo, hay que caer en la mano privada. ¿Cuánto cuesta la operación? 1 millón de pesos por ojo. Tenemos 2 ojos, son 2 millones de pesos. Casi nunca se operan los 2 ojos, juntos, al menos si tenemos catarata. No siempre se dan los 2 ojos, y no siempre se da con la misma magnitud. Pero en definitiva, es un costo de 2 millones de pesos. Esa operación debería hacerse en el hospital de la ciudad de Reconquista, porque tienen la aparatología. No obstante lo cual, y a principio de año, había 4 oftalmólogos. Hoy quedó 1 porque renunciaron 3 oftalmólogos. Desconozco la razón, supongo yo que será por cuestión de contrato, él la paga, no le conviene y demás. ¿En qué consiste la denuncia? Que ese aparato de operación, de cirugía precisa o de precisión, el hospital se lo prestó a un oftalmólogo cuyo apellido es Falroche, conocido oftalmólogo del norte de Reconquista, que atiende en un sanatorio privado que se ubica en la ciudad de Avellaneda, que nosotros que el sanatorio norte. Esto estaba guardado bajo 7 llaves, nadie lo sabía, lo denuncia Toti Díaz, escribimos una nota, la publicamos y generó, como ustedes supondrán, una gran conmoción, porque a partir de ahí se generó un montón de suspicacias y demás, al punto tal de que la jefa de área, como se dice, en realidad es coordinadora de área de salud de Reconquista, tuvo que salir a explicar en un medio de comunicación y no hizo otra cosa que certificar y corroborar todo lo que habíamos denunciado aquí. Incluso adelantó un dato que indica o informaba que desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, el día jueves se decretó
la instauración de llevar adelante un sumario administrativo. No especifica exactamente el nombre. Calculo yo que el primer responsable de esto es el director del hospital, que asumió no hace mucho, Nardín de apellido, ¿no? No me acuerdo el nombre, doctor Nardín, es de la localidad de Malabrigo. Pero he aquí que hay otro detalle que también suma a estas tantas suspicacias que advierte, y de este detalle durante la semana casi no nos dimos cuenta, es que el hospital de Reconquista está intervenido. Está intervenido. O sea, esto pasó con un nuevo director y además con la intervención en vigencia. El interventor se supone que es el que tiene que cuidar que estas cosas no pasen. El interventor no es otro que Lupa. Le sumamos un dato más a esto, es que Falroche tiene o tenía en su gran lista de clientes, disculpe que se lo diga así, porque estamos hablando de clientela, estamos hablando de plata, debería decir paciente, pero vamos a decir cliente, 45 personas para operar. A razón de $1.000.000 por ojo, usted sacará la cuenta de cuántos millones estamos hablando, utilizando un elemento de la salud pública, un instrumento carísimo de la salud pública que nunca debió haber salido de la salud pública. Si aparece el decreto por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, llevando adelante un sumario administrativo para hacer una investigación y corroborar la denuncia periodística que hicimos en nuestro programa DD Datos Duros con Toti Díaz desde la ciudad de Reconquista, evidentemente de esto no tenía información ni el área de Reconquista ni mucho menos el ministerio. O sea, la sacaron de noche por la puertita de atrás, por izquierda. Esto es delito, lisa y llanamente. Quería informar nada más de esto en este módulo. Durante la semana y en DD Datos Duros, que es un programa que estamos emitiendo a partir de 107.7 FM Digital, de 5 a 7 de la tarde, de 17 a 19 horas por esa emisora, por esa radio que tiene un alcance enorme a todo el norte de Santa Fe. 5 de la tarde estamos ahí en nuestro programa DD Datos Duros. Y en DD Datos Duros, también el día viernes, hemos puesto al aire una nota que la hemos grabado, no la vamos a pasar la misma nota, sino que la hemos grabado en video, respecto de la denuncia que se perpetró hace ya algunos días contra Oscar Marcos Biagioni. Perdón, me voy a poner los anteojos para no leer. Sí, digo bien, Biagioni. ¿Quién es Biagioni? Es el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. Se pidió un jury de enjuiciamiento, se pidió un juicio político por quien es el mayor responsable de órgano de control de la provincia de Santa Fe. Esto es gravísimo, porque no solamente tiene una denuncia, sino que tiene 2 sentencias judiciales que deberían impedirle, por lo menos por una cuestión moral, de seguir al frente de un instituto, de un organismo del Estado que necesita verdaderamente de un prestigio significativo, porque desde ahí se auditan todas y cada una de los movimientos, o todos y cada uno de los movimientos económicos que se lleva adelante en la provincia en todos los estamentos. O sea, hospitales, poder judicial, poder legislativo, comunas, municipios. Todo pasa por el Tribunal de Cuentas. Es ahí donde te dice si hiciste bien las cosas o si te mandaste alguna macana. El que está al frente de este organismo desde el 2015 en adelante es una persona que tiene 2 sentencias y que, atento a la denuncia que se ha presentado en la Cámara de Diputados, viene llevando una gestión que está, pero plagada y pletórica de irregularidades. Hemos hablado con quien presentó la denuncia y quién es la denunciante, entre otros, que no es otra que María Delia Costa, que nos explica en qué consiste esto, por qué de la denuncia y de la necesidad de que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, que debe ser una de las pocas instituciones, si no la única, que hasta no hace mucho no había perdido prestigio, debe recuperar su prestigio, debe tener y ser conformado por personas probas, y que evidentemente
El actual presidente lejos está de poder cumplir con esta premisa. La palabra en exclusiva de María Delia Costa, en PNM. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bien, bien. Todo bien. Muchas gracias por atendernos, No, por doctora. favor. Doctora, es así un poco como presentamos en la nota, digo, sendas irregularidades, yo diría pletórica, cargada de irregularidades. ¿Quién está al frente? Que no me acuerdo, Biagioni creo que es el nombre. Sí, Oscar Marcos Biagio. Oscar Marcos Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas, bueno, que tiene sobre su accionar una importante cantidad de irregularidades que fueron plasmadas en papeles y en denuncias que fueron, conforme a esto, presentadas debida y convenientemente en los estamentos receptores de este tipo de denuncias, ¿no? Sí, sí, es así. Bueno, yo con una compañera lo hemos denunciado a Biagio en distintos estamentos de la provincia, como el Ministerio de Género, Derechos Humanos, incluso hemos recurrido al Ministerio de Género de la Mujer y al INADI por las situaciones de violencia, persecución laboral, hostigamiento que hemos tenido por parte del contador Biagioni, que es el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, pero más que presidente es un funcionario público. Y hoy pesan sobre él por series de acciones judiciales que han tablado incluso a mi compañera. Hoy tiene 2 sentencias en contra que lo condenan por violencia laboral y de género. Por ese motivo, nosotros, como no tuvimos respuesta por parte en su momento de los estamentos de la provincia, como el Ministerio de Mujeres o de Derechos Humanos, el mes pasado o el fines de agosto presentamos al gobernador Puyaro una nota para que nos informe la acción que han, si alguna respuesta por parte de esos estamentos, en qué situación se encuentran nuestras presentaciones, porque nosotros consideramos que hubo una inacción por parte del Estado, porque nosotros lo que buscábamos era una protección estatal frente a la situación que vivíamos en nuestro lugar de trabajo. Y yo presenté el pedido de juicio político a la Cámara de Diputados basado en las 2 sentencias firmes de Biagioni por violencia laboral y de género, porque yo considero que un funcionario público no puede estar ocupando un cargo cuando está condenado judicialmente por violencia laboral y de género contra empleadas de su organismo, y que él tiene la responsabilidad funcional en ese organismo porque es el presidente del Tribunal de Cuentas. Y a su vez la presidencia del Tribunal de Cuentas implica una de las funciones que tiene es la administración del personal, o sea que él es responsable del personal. No sé si quería que te aclare algo más. Sí, a ver, lo que está haciendo, perdón, lo que está describiendo la profesional, la doctora, es el carácter y el determinante de las denuncias que fueron en principio denuncias, después fueron sentencias. Pero a esto se le agrega una importante cantidad de irregularidades que se dan en el contexto de la funcionalidad del tribunal propiamente dicho, ¿no? Persecución laboral, tiene un equipo de gente en la que lo mínimo que pase se comenta inmediatamente al presidente, digamos, tiene como un grupo de consortes, en definitiva, que acompaña y ejerce un control proverbial y yo diría persecutorio, extorsivo, sobre el mismo grupo de gente que trabaja, conforme también esto a determinar cierta injerencia en funcionarios. Se pretende y no se quita la posibilidad de sospechar de que se quiere cambiar figuritas y, atento a esto, tener bajo el control a algún funcionario a partir de una carpeta, porque he escuchado, por ejemplo, que carpetas que tenían que ir a archivos y se ha dado la orden de sacarla de archivo y tenerlas ahí abiertas para cualquier otra eventualidad. Eso, en un contexto, si estamos hablando del mayor órgano de control, que tiene un peso enorme sobre la actividad y fue pública, estamos hablando de gente que lleva adelante prácticas un tanto peligrosas, ¿no? Sí, el Tribunal de Cuentas es un órgano que controla todos los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nosotros hacemos el análisis de las cuentas, que significa el análisis de los gastos que invierte cada uno de esos poderes y a su vez que abarca todo, desde la inversión de una obra pública hasta un nombramiento. ¿Qué ocurre? Hay una responsabilidad funcional en el control, porque nosotros tenemos también en ese control, lo que nosotros hacemos es tratar de que
los tres poderes del Estado cumplan con la normativa en una contratación, en un nombramiento, en una licitación. Ocurre muchas veces que en el Tribunal de Cuentas, Biagioni armó un engranaje para su control. Él es el dueño del Tribunal de Cuentas. Entonces, todos los estamentos directivos que él que tiene bajo su ala son todos profesionales que hoy, por ejemplo, han obtenido plus importantes en su sueldo y bajan línea a todos los empleados del Tribunal de Cuentas. Hoy uno no puede controlar una gestión libremente si Biagioni, porque las directivas están dadas por Biagioni, que las canaliza a través de su directivo. A mí me pasó en una licitación pública que me la dieron para que la vea en 3 horas, que tenía 3 cuerpos, la adjudicación de una fibra óptica, y me pedían que yo la vea, pero dándole el conforme a Biagioni, lo cual yo a eso me negué rotundamente. Primero, porque materialmente no tenía tiempo para ver una licitación de 3 cuerpos en 3 horas. Y segundo, porque yo no entendía por qué tenía que darle el conforme, porque Biagioni lo pedía. Por tal motivo, yo no firmé el conforme. Hice un dictamen potencial diciendo que, bueno, que habían intervenido los estamentos técnicos, los vocales del Tribunal de Cuentas podrían darle el ok a la gestión. A lo cual me tuve que enfrentar a una serie de exposición por parte del contador Biagioni en las actas de plenario, diciendo que yo no había cumplido mis funciones profesionales, mis funciones técnicas, porque no le había puesto el conforme a la gestión o porque había hecho un dictamen potencial. Eso me llevó a mí a tener mucho miedo y ahí como comienzo mis denuncias. ¿Qué ocurre? El Tribunal de Cuentas es un órgano que obviamente obtiene información por el control que le hacemos a todos los actos administrativos y todas las inversiones y rendición de cuentas de los ministerios. Yo lo que siempre quise es un Tribunal de Cuentas sano, un Tribunal de Cuentas que esa información no sea utilizada como moneda de cambio o un nombramiento dentro del tribunal como moneda de favores. Yo siempre quise y siempre viví un tribunal sano, hasta que asumió el contador Biagioni. Lo que yo creo que muchos empleados, todos mis compañeros, que si bien tienen ese temor, porque, a ver, denunciar no es fácil, y todos te dicen, ay, porque hay que tener espalda política. No, no hay que tener espalda política. Hay que tener el valor de decir la verdad, porque cuando vos decís la verdad, contra eso no hay nada que te pueda refutar. Yo tengo una verdad y es la que tengo probada en documentación. Todo lo que digo lo tengo probado en documentaciones. Y yo voy con mi verdad, sin importar el costo de lo que me signifique a mí. Porque para mí no es fácil la exposición, no es fácil un montón de situaciones que yo viví. Viví muchos momentos de amargura, angustia, pero yo estoy convencida y estoy con mi convicción de que quiero que se sepa la verdad y quiero que vuelva a ser un tribunal sano. Hoy el contador Biagioni tiene un pedido de juicio político. Yo siempre digo que hay una responsabilidad política una responsabilidad política de todos los legisladores y de todo el sector político. ¿Por qué? Primero porque Biagioni fue nombrado al Tribunal de Cuentas 2 veces, 2 mandatos tuvo ficto. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún legislador levantó la mano para votarlo a Biagioni. Ningún legislador. Entonces, Biagioni nunca fue votado por los legisladores. Biagioni tiene 2 sentencias judiciales firmes en su contra que lo declaran violento por violencia laboral y de género. Entonces, yo quiero que la política tome responsabilidad. Es un funcionario público, el contador Biagioni, es un funcionario público. Y un funcionario público violento no puede estar cumpliendo funciones. Por otra parte, también Biagioni hoy está en condiciones de obtener la jubilación porque ya tiene un montón de años de servicio. Y yo he escuchado que se ha solicitado la renuncia para que se acojan a la jubilación un montón de funcionarios públicos. Y Biagioni, ¿por qué no? ¿Por qué porque se quiere quedar en el poder? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no presenta el cese? Si tiene un montón de años de servicio y le da, pero evidentemente quiere quedarse en el poder, porque es lo que quiere. Seguir actuando impunemente con ese poder que le obtiene la investidura del presidente del Tribunal de Cuentas. Resalto lo del nombramiento ficto. ¿Qué significa esto? Que la Cámara que debió haberlo nombrado no se pronunció y, atento a mecanismos que existen, al no pronunciarse, cumple en tiempo perentorio y no hubo un pronunciamiento negativo, queda decantado, digamos, que
permite el ingreso permite el ingreso, digo, al Tribunal de Cuentas. Es un modo un poco extraño, digo, si estamos hablando de un órgano, el máximo órgano de control de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando con la doctora María Delia Costa, integrante justamente de este organismo, atento a denuncias que han ingresado en distintos estamentos del Estado. Se ha pedido un juicio político, como bien lo dice la doctora. Doctora, he escuchado también que nos explique esto, porque aparentemente, y según lo que usted cuenta, están prohibidos, o por lo menos se persigue a cierta gente o integrantes del tribunal cuando se instruyen o se instituyen la necesidad de poner en marcha mecanismos de ascenso. Estamos hablando de concurso. Tampoco le cae muy bien a este muchacho. No, a ver, los concursos, para empezar, llama poderosamente la atención que haya tantos concursos en el Tribunal de Cuentas. Hace relativamente unos días entraron 20 contadores, un abogado, o sea, en la situación que vivimos, con toda la reducción de presupuesto que está teniendo toda la administración y que incluso el gobernador está tratando de achicar el gasto público, llama así poderosamente la atención que haya tantos ingresos en el Tribunal de Cuentas. Yo no conozco sobre qué imputación presupuestaria se está haciendo, sobre qué autorización presupuestaria se está haciendo. Y respecto a los concursos internos, sí, muchos me manifiestan que por ahí, y me ha pasado a mí en algunos concursos, que, por ejemplo, yo tenía que concursar un cargo y no me permitió concursar, directamente me anuló la posibilidad de concursar, porque en 3 días, me cambió las resoluciones para que mis antecedentes no estén acordes al concurso que convocaba. Incluso nos pasó con una compañera que en el año 2018 había un concurso de categoría 24, que es la categoría que nosotros ya ostentábamos, y para el cargo de abogado. Nosotros le dijimos a nuestros compañeros que se presenten, que estaban en condiciones, porque tenían categoría 23 y la que se concursaron a 24. Cuando se entera de eso, se ve vía Johnny, habla por teléfono a nuestra oficina, atiende mi compañera Valeria, y resulta que le dice: yo sé de dónde vivís, yo sé de dónde sos, yo sé todo de vos, así que ya te digo que dejá de arengar a los compañeros tuyos para que se presenten a ese concurso, porque ese concurso tiene nombre y apellido. Nosotros nos quedamos choqueadas porque estamos hablando, a ver, de un presidente del Tribunal de Cuentas. No puedes llamarte un presidente del Tribunal de Cuentas. A ver, presidente, llamalo vocal. Es un funcionario público. Amenazar a emplear el Tribunal de Cuentas por simplemente estar diciéndole a nuestros compañeros, lo cual desconocíamos quién iba a presentarse en ese concurso, no, para que se presenten. Y una de las palabras de Ayoni fue: ese concurso ya tiene nombre y apellido. Pasado el tiempo, se realiza el concurso. En ese concurso había 2 cargos de abogado fiscal. Y se presenta su mujer y el que había sido vocal del Tribunal de Cuentas y que su mujer había sido secretaria, y ese concurso lo gana su mujer, y en segundo lugar quedó el ex vocal del Tribunal de Cuentas. O sea que la amenaza y la situación que nosotros pasamos era evidentemente porque era un concurso que no era para nuestro compañero de trabajo, sino para su mujer. Que incluso nosotros tenemos la resolución de nombramiento de ese concurso. En mi pago eso se llama apretada, ¿no? Tremendo. Sí, lo hace el presidente del máximo tribunal de control de la provincia de Santa Fe. Una locura lo que se está escuchando, ¿no? Sí. Doctora, usted habla de que se cobra viáticos. ¿Cómo es esto? Explíquenos, amplíenos. No son viáticos. El Tribunal de Cuentas tiene cargos directivos. Hay directores y subdirectores. Te digo así porque tienen nombres específicos, pero yo más o menos para que la gente entienda, son directores y subdirectores. Esos directores y subdirectores son los únicos en el Tribunal de Cuentas y asesores que cobran un plus, casi del 60% del básico. Perdón, plus quise decir, cambié el término por viático. Sí, cobran plus, lo cual son todos los cargos directivos que le responden a Ayoni, porque además todas esas personas... ¿Corresponde esto? Esto fue una resolución de la estructura del Tribunal de Cuentas que sacó el contador de Ayoni. O sea, está basada en una reglamentación interna nuestra y en una resolución nuestra que se estableció eso.
Pero para el cobro de ese plus. pregunto, ¿tienen problemas salariales? ¿Se está cobrando sueldos bajos? ¿Explica la No, no, necesidad, digo, de no, no, ponerle nosotros un tenemos, sobresueldo de un 60% a lo que se cobra? no, nosotros tenemos los sueldos atados al sueldo de la legislatura. Y ese plus es un beneficio por ocupar esos cargos, nada más. No tiene otro motivo, no tiene otro asidero legal, solamente el que se estableció en la resolución que por cumplir ese cargo vos tenés un plus. Entonces, obviamente, que el que Le debes un favor tenés a, le otro debes tipo un de favor a Johnny y lo atendés a Johnny, digamos, bien, tiene esa sí, intencionalidad, y claro. aparte muchos de esos personas que están ostentando cargo han metido hermanos, hijos, sobrinos, o sea, tienen esos beneficios de que otra persona no lo puede hacer, obviamente, porque a lo mejor como en mi caso que no le respondería a Johnny, que tampoco le pediría. Doctora, ¿cuándo ingresó la denuncia en la Cámara de Diputados y este pedido de juicio político? Yo la había presentado a fines de agosto a la presidencia de la Cámara de Diputados, a la presidenta, que era Clara García. Resulta que después me notician de que ese pedido estaba mal presentado porque no, al ser presentado en la presidencia no se le da trámite de expediente. Entonces la formalicé el miércoles o el jueves a primera hora en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. O sea, hoy ya tiene ingreso formal para darle el número de expediente y elevarlo a la Comisión de Juicio Político. ¿Qué otro organismo de Estado participa en esto? ¿O simplemente queda en manos de la Cámara? ¿O de una comisión especial de la Cámara? No, queda en manos de la Cámara, lo eleva a la Comisión de Juicio Político, a la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Doctora, y ellos tienen la... ¿hay antecedentes respecto de algún juicio político al presidente de este organismo, del tribunal? No, ¿Es la primera vez? Es el único caso que yo tengo 30 años de servicio y nunca hemos vivido esto. Nunca, ni situaciones de violencia, ni de hostigamiento al personal. Hemos tenido situaciones de laborales como cualquier organismo, a ver, no cual, o sea, hay discusiones, cambio de criterio, pero siempre hubo siempre respeto, consideraciones al personal, no hubo estos plus excesivos, hubo cosas, o sea, siempre fue un tribunal de cuentas sano, desde el 2015 ahora es una situación que todos los empleados sufren, normal, hostigamiento, malos tratos. El tema es que no todos pueden denunciar. Y no todos pueden denunciar. Y hoy, si vos llegás a decir algo, tienen miedo de la represalia de que Biaggioni los va a echar, o que te interviene el teléfono, o que te está escuchando, o que te está mirando, o que te le van a contar. Entonces la gente vive una situación todo el tiempo de estrés, de mala convivencia laboral, perdón, de mala convivencia laboral. Mientras recupera su habla la doctora, vamos a explicar que estamos hablando con una integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. Estamos escuchando una denuncia gravísima porque pone en entredicho, la actividad técnica, profesional y moral de quien es hoy el presidente de tamaño organismo en la provincia de Santa Fe. Mire, yo vengo haciendo periodismo desde hace muchos años, ¿no? Y una resolución, una exposición por parte de este organismo zanjaba cualquier discusión. O sea, cualquier acusación que sopesaba, digamos, entre quien acusaba y se defendía, aparecía una determinación del Tribunal de Cuentas y se terminaba la discusión porque era casi bíblico. O sea, el Tribunal de Cuentas decía que era culpable, decía que estaba todo bien y se terminaba el problema. Ese era no solamente el poder, el prestigio que tenía el Tribunal de Cuentas en la provincia de Santa Fe. Yo creo que debe ser uno de los pocos organismos que realmente uno respetaba de manera proverbial en este contexto. Lo que estamos escuchando es que desde el 2015 para acá, el que detenta la presidencia es un muchacho poco recomendable. Tiene en sí y sobre sus espaldas lo que fue una denuncia y se convirtió en una sentencia. Parece ser de que no primó absolutamente nada y no activó ningún resorte. Bueno, atento a lo cual y lo que estábamos planteando, y esto es una data que se recupera, digo, dentro de los objetivos que tiene Biaggioni, y explica por qué del nombramiento excesivo de gente en el propio tribunal, que es lo que explicaba la doctora,
perseguiría un objetivo en la necesidad de encontrarse con un nuevo gremio que lo controla él, o sea, la patronal controla el propio jefe, digamos, la patronal. Es raro, ¿no? Digo, un sindicato en manos de la patronal no tiene mucho sentido, porque hay un objetivo de construcción de viviendas y demás, desde esa perspectiva, o la construcción, digamos, de esa entidad un poco extraña, un poco rara que viene llevando adelante Biagioni. ¿Qué datos tiene usted, doctora, respecto de esto y qué nos puede ampliar? Porque son cosas un poco locas, ¿no? Pero a mí me cuesta hasta plantearlas. ¿Qué datos se tiene de ahí con respecto a esto que estamos notificando? Hasta que yo estuve en el Tribunal de Cuentas, que me fui en febrero del año 2022 a UPCN por la situación de violencia, que tuve que solicitar un traslado, en el Tribunal de Cuentas existía como gremios UPCN, Uh-huh. ATE, APOC, UPCN, ATE y APEL. Yo, hasta ese momento, eran los gremios que estaban funcionando en el Tribunal de Cuentas, con mayoría APEL. Ahora me comentaron hace APEL poco es el gremio que nuclea a los trabajadores de la legislativa, de la Cámara. De la legislatura, sí, de la Cámara. Y bueno, y ahora me comentan que se creó un gremio, APECTRA, que ingresa ahora nuevamente al tribunal, que con una gran cantidad de afiliados, por lo que me dicen, yo no lo puedo afirmar, con una gran cantidad de afiliados. Sé que hay muchos compañeros que se han desafiliado de los gremios de UPCN y ATE para afiliarse a PECTRA, y me comentan que la comisión directiva estaría también integrada por muchos de esos cargos que yo estuve mencionando y por chicos que han sido obviamente nombrados los últimos años. Yo lo único que sí sé es que APECTRA es un gremio que tiene jurisdicciones, no en todas las, o sea, que tiene jurisdicción o sea, es un gremio que tiene personalidad jurídica, sí. Pero acá en la provincia de Santa Fe es un simple gremio, porque no puede, por ejemplo, por la calidad de que le da APECTRA nacional, creo, no estoy muy en el tema, pero más o menos toco de oído, no podría, por ejemplo, participar en las paritarias. O sea, es un simple gremio, es un gremio cuya personalidad jurídica no sé si ya la obtuvieron a través del Ministerio de Trabajo o no. Sé que eso tenía que acreditarlo, obviamente, para ver si el gremio está consolidado, si está dentro de la normativa que se prevé en el Ministerio de Trabajo para funcionar como tal. Yo desconozco totalmente eso. Y sí sé que existe, en qué calidad, si como gremio, como simple asociación, no sé, pero bueno, hoy está funcionando y por lo que me comentaron con bastante cantidad de afiliados. Doctora, le agradezco mucho. No, a ustedes. La denuncia, la valentía, porque denunciar a esta gente, estamos hablando de gente que tiene mucho poder, mucha influencia, en tal caso, y resulta hasta peligroso, ¿no? No debería, pero intuyo que sí. Y lo que pasa es que alguien tiene que salir a decir las cosas, porque si no estamos acostumbrados de que las cosas pasan, las vemos pasar, sufrimos los que estamos ahí, vemos los hostigamientos, vemos el maltrato, vemos las imposiciones para trabajar, los criterios impuestos, que a veces no están dentro del marco de la legalidad. Y yo siempre dije, yo nunca negocié mi dignidad y no la voy a negociar, aunque a mí me haya costado salir al Tribunal de Cuentas, que es un organismo que yo tengo casi 30 años de antigüedad, y hoy yo no estoy en el Tribunal de Cuentas, y sí está Biagioni, que está condenado violento. ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trasladada? Yo estoy prestando servicios en UPCN, pero yo soy del Tribunal de Cuentas de 19 años. Y hay 2 sentencias. Hay un montón de situaciones que el sector político conoce. ¿Y por qué Biagioni? Si, o incluso hoy está en condiciones de jubilarse. ¿Por qué Biagioni tiene que estar ahí y nosotras, que somos víctimas, tenemos que estar afuera en nuestro lugar de trabajo de toda la vida? ¿Le parece justo que estemos fuera nosotras? Nosotros no tenemos sentencia de violencia, él la tiene. Y algunos lujitos nos damos acá, ¿no? No es la primera vez que sacamos gente a nivel nacional, gente de mucho prestigio, con una carrera, no digo intachable, pero una carrera verdaderamente respetable, que nos lleva, nos invita a encontrarnos en un debate, en una discusión, en análisis deductivos y muy perfilados, analizando los contextos de la política nacional e internacional y particularmente presente, triste y vergonzoso que tiene hoy la Argentina. ¿Sabe con quién hablamos? Con Altamira.
el último marxista de este país o del cono sur de Latinoamérica. Le agradecemos desde ya, naturalmente, su predisposición, el tiempo que nos otorgó y, naturalmente, una entrevista que no tiene real y verdadero desperdicio. Jorge Altamira en exclusiva para PNM. Los fracasos del peronismo han sido capitalizados por la derecha. Esto no es una fatalidad, pero muestra que en el tablero político y en el tablero de la clase obrera, la izquierda todavía no ha ganado una posición como para desafiar a la derecha en esta opción a los gobiernos, digamos, peronistas. Siempre tenemos este péndulo, Alfonsín Menem, luego tenemos de la Rúa, ¿no es cierto? En el gobierno de la Rúa ya ingresan a la administración del Estado casi todos los funcionarios que están hoy con Milei y que luego que antes estuvieron con Macri. Entonces, entre de la Rúa, Menem, de la Rúa, Macri y Milei hay una continuidad. Y como la crisis se agravó considerablemente, una fracción muy importante del capital financiero, inclusive de la burguesía nacional, entiende que hay que imprimirle un rumbo mucho más acentuado hacia la derecha, más enérgico, y de ahí viene esto que nosotros, esto es importante que se lo diga, en la campaña electoral, yo particularmente señalé o advertí que iba a iniciarse con un golpe de Estado económico, con una evolución extremadamente brutal, y con este ciclo que hemos comenzado ahora. Esta devaluación es una devaluación muy interesante, porque como lo demuestran los acontecimientos anteriores, no tiene el propósito tradicional de abaratar la producción argentina que se exporta, sino que es un golpe de Estado circunscrito a la necesidad de confiscar a los trabajadores en general y a los jubilados el 50% de sus ingresos. Voy a ser más concreto. En diciembre, con una devaluación del 60 y pico %, es decir, un aumento del dólar de cerca del 120%, el único propósito que tiene es desatar una fuerte inflación al mismo tiempo que se congelan jubilaciones y salarios, para, con el pretexto de encontrar un equilibrio presupuestario o con la finalidad de alcanzar ese equilibrio presupuestario, producir una confiscación económica, digamos, que no tiene precedentes, salvo aquella de el corralito y la devaluación de la Rúa Caballo de un lado, igual de después. Es el único propósito de esto, porque, insisto, como lo demuestran los acontecimientos ulteriores, inmediatamente el gobierno frena el proceso devaluatorio y, por lo tanto, no era el propósito abaratar las exportaciones, tampoco se reducen o se eliminan las retenciones a las exportaciones, sino que el propósito es producir un golpe de Estado que a través de esta confiscación absolutamente sin precedentes, es más vasta que los trabajadores y los jubilados, por ejemplo los inquilinos, sufren una poda extraordinaria de sus ingresos como consecuencia de un aumento absolutamente gigantesco de los alquileres. Es sugestivo que en el marco de una devaluación tan fuerte como la de diciembre y de una inflación del 25%, en ese marco se liberan los alquileres, como históricamente en un marco profundamente inflacionario se buscaba encontrar un punto medio de conciliación entre propietarios e inquilinos. Y bueno, esto ha desarrollado una miseria social gigantesca. Si usted quiere que yo amplíe esto,
debido a los índices de pobreza que han sido conocidos, que se han conocido en estos días, es también importante que le señale lo siguiente. Hay otro proceso confiscatorio más sutil, más oculto, que ocurre durante la pandemia. Durante la pandemia, bajo el gobierno de los Fernández, se produce una gigantesca emisión monetaria para cubrir las pérdidas o las pérdidas de ganancias de las grandes empresas que tienen que reducir la producción, cerrar determinados días, algunas que son esenciales, otras que no son tan esenciales, y se produce una emisión que por cálculos que uno puede desarrollar ulteriormente equivalen a unos 40.000 millones de dólares en pesos. ¿Cómo este cálculo? Y bueno, porque ese dinero que se emitió como subsidio fue absorbido por el Banco Central y terminó apareciendo en lo que se llama pasivos remunerados, deuda remunerada del Banco Central. Entonces, esa deuda remunerada del Banco Central es una bomba atómica inflacionaria, porque el Banco Central no puede pagar esa deuda, la tiene que refinanciar todo el tiempo y sin embargo tiene que pagar intereses sobre esa deuda, y si esos intereses son absorbidos de nuevo para que no haya una inflación, aumenta todavía más la deuda. Lo que va a hacer Milei es liderar ese proceso con un gigantesco endeudamiento, y debido a este subsidio del orden de los 40.000 millones de dólares, el que se le ha dado a las grandes empresas, a los bancos, etcétera, inclusive con denuncias públicas que fueron hechas de fraude económico, se desata un proceso inflacionario diferente al pasado, porque este es un proceso inflacionario inducido por una emisión monetaria gigantesca. Este proceso inflacionario ha afectado a las clases trabajadoras y el torniquete de este proceso inflacionario todavía no ha concluido, porque gran parte de la deuda del Banco Central, casi le diría la totalidad, se ha transformado en deuda del Tesoro Nacional, que ha crecido en forma extraordinaria, poniendo en peligro el sustento de las finanzas públicas. Contra lo que digan Milei está puesto, el crecimiento de la deuda ha sido tan extraordinario que las finanzas públicas virtualmente están quebradas. Entonces, como usted ve, es un gigantesco proceso que ha habido aquí. Milei no ha improvisado nada. Creo que inclusive fue preparado políticamente para esta operación y está en clara combinación con Macri, que fue uno de los primeros en decir que el próximo ajuste tenía que ser de shock, que no podía ser gradual, como él dijo en su propio programa de ajuste en el año 2016 en adelante. Entonces Argentina está sentada en una bomba de tiempo que nadie logra desarmar, que tiene la apariencia de desarmarse, pero que no se ha desarmado en absoluto, y que le ha sumado a esto una crisis industrial de gran envergadura del orden del 18%, una caída del 18% de la industria, que aparece como una caída del 6%, porque la actividad agropecuaria y las conexiones con la actividad agropecuaria, industria de maquinaria agrícola, etcétera, crecieron. Entonces, en el promedio, queda una caída del Producto Bruto del 6%, que es francamente enorme, pero que es con una caída del Producto Industrial extraordinario. En lo que se refiere a Argentina y al momento actual, creo que esto está perfectamente claro. Yo le añadiría, solamente para incitarlo a que la entrevista desarrolle temas nuevos, una respuesta que no está a la altura de las circunstancias de parte de la clase obrera, en función
de una extraordinaria colaboración política de la CGT y los sindicatos con el gobierno de Milei, y que se ha manifestado en paritarias que han firmado convenios a la baja, es decir, convenios inferiores a toda esta tasa de inflación, de manera que usted va a tener desde el año 2017 hasta hoy una suerte de poda de los salarios de un 30-35%, algo que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Jorge, lo estoy escuchando atentamente. Yo no entiendo mucho de economía, pero sentido común más o menos puedo sostener el hilo de esta explicación. Pero lo que se me ocurre, en principio, un país endeudado y quebrado como la Argentina, cualquier proyecto político apuntaría al desarrollo industrial, productivo, tecnológico. Sin embargo, desde que asumió Milei, achicó el Estado, sacó todos los resortes posibles que puedan ayudar a un despegue, no hay crédito, a la Argentina nadie le presta un solo peso, y vemos un presidente que se regocija con el dolor ajeno, digamos. Lo que nos propone la política, en un contexto que coincide absolutamente con lo que usted nos está advirtiendo o enunciando, no vemos por parte de la política la posibilidad de encontrar una mínima esperanza. Y usted dice esto, desde el orden convencional no hay posibilidad de respuesta. Bueno, en tal caso, ¿cuál es la respuesta? Porque nos van a llevar a todos a un abismo, y no sé cuánta gente está dispuesta a no saltar a ese abismo. Yo creo que por sobrevivencia natural uno intenta evitar que ese empujón te lleve al abismo. Hay un país que está esperando algo, y hay un presidente o una clase política que uno advierte que está yendo para el lado donde evidentemente no estamos dentro de la 40 de ese arca que esperamos que nos salve de este diluvio, que es inevitable parece ser, ¿no? Mire, eso usted tiene toda la razón. El problema la problemática que tenemos hoy en Argentina es en qué medida la clase obrera y los trabajadores asimilan la experiencia que están viviendo y pasan a protagonizar una acción histórica como la que ha tenido reiteradamente en el pasado, desde el principio del siglo XIX, después el 17 de octubre, el Cordobazo, las huelgas generales. Es decir, el fenómeno sustancial acá es que están operando sin anestesia porque hay una clase obrera extremadamente atomizada. Este es el núcleo del problema. Por eso, cuando Milei empieza a tener un boicot televisivo a su discurso de presentación del presupuesto del Congreso, y luego las encuestas empiezan a mostrar una caída, y el otro día le arruinó el rating a Susana Jiménez, el programa ese cayó de la presencia de los televidentes enormemente por Milei. Quiere decir que hay una procesión que marcha por dentro y que hay que tratar de interpretarla políticamente, porque lo más conveniente para el país es que si va a haber una explosión, sea una explosión conducida políticamente. Porque si no es una explosión conducida políticamente, es peligroso. Por más posible larga, por dañina que sea, en cambio si es conducida políticamente no. Este es el desafío que tiene la izquierda. La izquierda está llamada a jugar un rol histórico, se interpreta esta circunstancia y no la interpreta, que es el punto más grave ahora, porque más o menos acompaña. Es decir, a ver si estoy interpretando bien lo que me dice. Si hay una canalización de la bronca, de la indignación, del repudio por lo que hace Milei, y no aparece una figura política que represente eso, el hecho de que se haga un apagón televisivo no es inocente, es mucho más peligroso de lo que uno supone. Muy bueno, es un dato positivo porque quiere decir que el cuerpo de la sociedad se está reaccionando. Ha registrado un conjunto de manifestaciones que abren un camino, como va a ser la marcha universitaria. Exacto. Esta, como lo fue la anterior, como fueron distintas marchas, que el problema central de esas marchas es que eran
tanto más multitudinarias cuanto políticamente impotentes. Exacto. Coincido. Porque usted es muy interesante tener una multitud como la que hubo el 24 de marzo, y no estaba dominada esa manifestación por consignas antigubernamentales, sino que estaba dominada por el repudio a la dictadura, los desaparecidos. Es decir, era una conmemoración más que una acción política. Claro. Y ahora... Tenía poco presente y poca proyección futura. Claro. Exactamente. Y ahora después una manifestación universitaria bastante controlada políticamente por el aparato de los rectores de la universidad, que están vinculados a la Unión Cívica Radical, que están juntos por el cambio, que dirigía Macri, que tiene puentes con Milei, y usted vio que se dijo que había 1 millón de personas, pero políticamente no se potenció. Ahora, en política, en una crisis de este tipo, no es cuestión de repartir culpas, hay que mostrar las contradicciones para, trabajando sobre ellas, superarlas. Y en ese sentido la izquierda acompaña este proceso, pero no lo dirige, porque sigue atada a la CGT, que la CGT haga esto, que la CGT haga lo otro. Es decir, no hay una perspectiva propia. Esto se vio muy bien, al menos tiene el valor de ilustrar lo que le voy a decir ahora, el 1 de mayo. Cuando el 1 de mayo la CGT convoca no a la Plaza de Mayo, sino a Sopardo, y no una movilización contra el gobierno, sino una movilización de pleitesía a los ancianos que dirigen la CGT, la izquierda tenía la gran oportunidad de decir: no, nosotros vamos a Plaza de Mayo y nos declaramos ante la ciudadanía como una alternativa política. No, fueron al acto de la CGT. Entonces, este seguidismo a lo que ya está agotado es absolutamente mortal. Ahora, para que usted entienda la proyección que tiene, lo único injusto de esta crítica que hago a la izquierda es que lo mismo hace la izquierda absolutamente en todo el mundo. Recientemente Francia ganó las elecciones y Macron logró meter un gobierno de derecha. Y bueno, no podemos entrar ahora a analizar la situación francesa, pero era perfectamente previsible, yo lo escribí con mucha antelación, que este proceso iba a ser capitalizado por la derecha, aunque apareciera con ventajas electorales en la izquierda, porque no saca los pies del plato de este sistema. Usted tiene que comprender, acá nos vamos de la Argentina, el estado del mundo es el estado de una guerra mundial, por apetitos imperialistas, sin ninguna consideración por la humanidad. Las masacres en Gaza, en el Líbano, en Ucrania, en Rusia, no le mueven un pelo a nadie. Lo único que hacen es incentivar a los estados mayores a encontrar armamentos más sofisticados para prevalecer. Entonces, acuérdense que cuando se disuelve la Unión Soviética se anuncia el final de la historia, un periodo de colaboración internacional, etc. Y la disolución de la Unión Soviética provocó esta guerra. Porque para las grandes potencias imperialistas, con esa disolución, se abrió un mercado gigantesco. Y entonces se lanzaron como buitres a conquistar. Claro. Naturalmente, la oligarquía rusa dijo: bueno, el dueño acá de Rusia somos nosotros, ya no somos comunistas, pero seguimos siendo rusos. Entonces queremos nuestra propia tajada. Claro. Y entonces vienen las guerras como ocurrieron con todas las anteriores. Es una disputa por el control del mundo y de los mercados. Las grandes potencias son guerras imperialistas. En este cuadro se mueve Milei, porque Milei es el único presidente de los que hemos tenido nosotros que con mayor rigor dijo que él eligió un campo internacional, que era el campo de la OTAN en Ucrania y era el campo de Israel. Y ese es el apoyo político más importante que Milei tiene. No lo tiene en la Argentina el apoyo. El apoyo lo tiene a nivel mundial, de estos sectores. Y
no se puede leer, no ya la Argentina, sino ningún país relativamente importante, no se puede leer esos países haciendo abstracción de una guerra mundial que es muy clara. Por ejemplo, hace 2-3 horas Irán mandó 200 misiles contra Israel. Y lo que había empezado con un asalto en el sur de Israel, hoy es una guerra en 7 frentes, sumado al de Rusia, que ahora ya atacan al territorio ruso, bueno, sumado a la guerra en Europa, ¿no? Jorge, quiero decir, esta nota va a salir el día domingo, va a quedar un poquito desactualizada con respecto a hechos que van a producirse esta semana, precisamente mañana miércoles, que es la movilización. No vamos a abordar porque es un hecho que todavía no ocurrió, más allá de lo que podemos vaticinar respecto de esto, ¿no? Que se entiende que es multitudinaria, que es, va a ser importante. Si cambian algunas formas de comunicación y se capitaliza en términos políticos la movilización, como bien dice Jorge Altamira. 2 puntos respecto de esto. Digo, es consecuente que frente a este contexto el universitario, el académico y esa consigna importante para los argentinos, lo que representa la universidad particularmente, que sea quien se manifieste frente a esto, más allá de que se lo haga con cierta torpeza. Y lo segundo, Jorge, y con esto lo agradezco y lo estamos despidiendo y agradecido enormemente por atendernos, ¿por qué la CGT, como columna vertebral representativa histórica de los trabajadores, hasta ahora no se ha manifestado como corresponde y aparentemente mañana, miércoles, tampoco estaría acompañando esta marcha? ¿Qué lectura hace de esto? La burocracia de la CGT tiene resueltos sus problemas sociales. Ellos no figuran entre los 52% de pobreza, están lejísimos de eso, no van a sacrificar ese beneficio, ese lucro que le ha dado el Estado, no lo van a sacrificar. Acaban de hacer un acuerdo con el gobierno por una ley laboral contraria a los trabajadores, sí, donde el premio o el precio del acuerdo es la manutención del control de las obras sociales por parte de la burocracia de la CGT. Viejo reclamo de la CGT, ¿no? Viejo apetito de ellos. Entonces usted no puede esperar en un momento catastrófico para una nación, porque el 52,9 es catastrófico y el índice de indigencia es catastrófico, estamos en una situación catastrófica. Usted no puede esperar de sectores que tienen una posición privilegiada a fuerza de arreglos con el Estado, confiscación de las organizaciones sindicales que no fueron creadas para que se enriquezcan unos pocos, sino para defender el valor de la fuerza de trabajo. Usted no puede esperar de ellos ninguna iniciativa importante. Esto es una fantasía. Se lo digo rotundamente porque esto es objetivamente así. Le voy a mostrar algo más. En las movilizaciones universitarias hay un elemento nuevo. El 48% de los estudiantes están debajo del nivel de la pobreza. Sí. Entonces, ¿qué es una manifestación educacional? ¿No es social lo de mañana? Quiero decir, lo de la marcha universitaria. Sí. Es social también. Es decir, ahí termina otro proceso, y naturalmente que la juventud no se la va a conquistar mi ley, habiendo llevado en una velocidad fenomenal, aumentado 10 a 15 puntos la pobreza, inclusive en estos sectores. Hay muchos sectores universitarios que no continúan su carrera porque tienen que trabajar. Y hay otros que se aprietan para poder recibirse rápido en busca de una alternativa. Ahora, la marcha universitaria de mañana ya está arreglada entre los rectores y el gobierno. El gobierno va a vetar esa ley, o si no la veta es porque llegó a un acuerdo con los que dirigen esta manifestación, los rectores, la Unión Cívica Radical. Mire, les voy a decir una cosa, acabo de ver una crisis en el Ministerio de la Salud. Se ha desplazado el ministro y han puesto otro. Este hombre, que se llama Mario Lugones, entra como ministro de Salud junto con sectores del radicalismo que tienen influencia en la universidad. Se puede decir que a través de este hombre
Cotina Silvia, Barrio Nuevo, son los nombres que han dado los diarios, y las camarillas que dije en las universidades vinculadas a San Ustoya, todos ellos, ponen un pie dentro del gobierno. Y si llega a vetarlo, lo va a hacer con la mirada puesta en que al final el presupuesto universitario se va a discutir como parte del presupuesto del año 2025 que ya se presentó. Es decir, va a cambiar el eje. Y ya ustedes tienen un presupuesto bueno, vengan acá al Congreso y discutamos el presupuesto 2025. Y con lo cual dilata, porque ya estamos en octubre. Sí. El 2021 termina en noviembre. Y en todo esto son cómplices. Es decir, la crisis aterroriza a los que se benefician de esta crisis y no quieren movilizar absolutamente nada y darle una proyección que ponga en peligro el status quo. Un status quo que una persona, un argentino normal, debería querer que cambie, que se destruya el status quo, porque el status quo son 65% de niños en el estado de pobreza. Yo abiertamente lucho contra este status quo. Participé en la movilización universitaria buscando darle otra orientación. Lo mismo en fuerza política, que político obrera. Bueno, así están las cosas. Pero de esto van a hacer algo muy poderoso. Costará, habrá dolores, pero tiene que nacer algo poderoso porque la sociedad argentina no se va a suicidar. Cierro con esto y le planteo casi la necesidad de ampliar sobre todo o cerrar este reportaje casi con una frivolidad, ¿no? Que tiene que ver con algo que menciono cuando comencé, de esta gente que se regocija con el dolor ajeno. Gasificaron a los jubilados con gas que cuesta más que lo que estaban pidiendo de aumento. El gas costaba más caro que el aumento. Y luego de eso vino un asado, ¿no? Casi un hecho frívolo frente a este contexto que está explicando. Pero quiero detenerme esto porque lo escuché hablar a Altamira respecto de este tema, que no es algo que se enmarque dentro de una decisión espasmódica. Tiene un marco teórico y tiene una explicación. Me gustaría que la comparta con nosotros, José. Arbitrariedad. El mostrarse arbitrario, claro, frente al pueblo, el mostrarse despótico, es una tentativa de que el pueblo se convenza de que la autoridad es invencible. Entonces, en una situación muy dolorosa, usted, yo, no sé, la gente que nosotros conocemos, va a socorrer o va a ayudar a la persona que está siendo perjudicada. Claro. No es así acá. Acá lo que hay que mostrar de parte del poder es la necesidad de que, además de ser castigados por una política económica, los trabajadores se convenzan de que no pueden contra el poder. Por ejemplo, una forma es, digamos, es asado, vamos diciendo, miren, esperen al 2025, esperen al 2027. Ese es el lenguaje de los opositores. Para Milei es un lenguaje concesivo. Acá no hay 2025 ni 2027, pero si se van a producir las elecciones. Pero acá nosotros tenemos esta autoridad, tenemos esta convicción y actuamos de esta manera. Yo tengo muchos ejemplos para mostrarle en torno a esto, en donde la manifestación, la expresión de soberbia frente al humilde es para transformar al humilde en una persona resignada. Claro. Es una técnica de poder. Por eso yo cuando tengo que escribir uso un lenguaje desafiante con respecto al gobierno, un lenguaje desafiante de su autoridad moralmente y en todos los aspectos. Algo que, por ejemplo, no hacía contra el gobierno, que lo criticaba muy duramente, pero que no veía la necesidad de bajarles el copete. Acá hay que quebrar esa autoridad. Hay que decir que Argentina ha caído en una situación tan grave que un imbécil se ha hecho cargo del proceso económico. Yo tuiteé una cosa que leí en una publicación norteamericana
libertaria, para que usted vea qué grupo de imbéciles que son detrás de su doctrina. Resulta que el candidato a vicepresidente de Trump dijo que la reglamentación estatal que ordena asientos para niños en los automóviles es perjudicial para el desarrollo de las familias. Y ayer salió una publicación que lo apoyó. En el afán de criticar una regulación que tiene por propósito evitar que en el tránsito los niños no sufran un accidente, no tienen que eliminar esa reglamentación. Porque este tipo de reglamentaciones conspiran contra familias numerosas. O contra un negocio, qué sé yo. La cuenta es la invisibilidad al máximo, pero que tiende a apuntar a una sociedad donde el que tiene poder, tiene fuerza y tiene riqueza, puede abusarse como quiera y no debe haber ningún mediador. El Estado siempre ha defendido los intereses de la clase que domina, pero para eso ha cumplido una función mediadora. Exacto. Le ha dicho a los trabajadores, mirá, está bien, yo represento el capital, me reúno con los empresarios, vos nunca te doy pelota, pero a través del Parlamento, a través de la Secretaría de Trabajo, lo que fuere, voy a jugar un rol de mediación. Esto, yo lo llamo, no digo que son libertarios, yo lo llamo liberticidas. Liberticidas, escuché eso. Liberticidas. Hemos abolido de nuestro lenguaje partidario la palabra libertario, porque libertarios, originalmente y todavía, era el mote que se le daba a los anarquistas. A los anarquistas quiero decir gente de izquierda, pero no que no era socialista, sino anarquista. Y esto usurparon el nombre de este movimiento que en algunos países fue histórico, en España, en Italia. Bueno, en Argentina fue el que inició el movimiento obrero argentino, el anarquismo. Claro. Entonces nosotros decimos liberticidas. Creadores del sindicalismo, por ejemplo. El primer sindicato en Argentina fue el panadero. Los primeros sindicatos argentinos eran anarquistas. ¿No es cierto? Entonces imagínense la usurpación que hace Milei. El Milei es liberticida, manda a la policía, le echa gas pimienta, no permite manifestarse, es una violación a la Constitución Nacional, la protesta, lo que fuere, no se puede confundir. Es mucho más importante el derecho político a manifestarse que un momentáneo, como se dice, obstáculo para caminar, para transitar. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Eso es indudable. La democracia política está por encima de la ley del tránsito. Eso lo entiende cualquiera que defienda la democracia. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo. Valía la pena, ¿no? Valía la pena porque son reportajes importantes que reflejan en definitiva un poquito de lo que pudimos recopilar, lo que podemos comprimir en un programa de televisión. Más bien, si es cierto, es digital, es para nuestro canal de YouTube, que luego lo viralizamos en distintas redes digitales y que alcanza realmente a tener importante cantidad de visitas, como los últimos videos que hemos subido han medido realmente muy bien. Nos reencontramos, desde ya el agradecimiento por acompañarnos el próximo domingo, a partir de las 9 de la noche, en otra edición más de PNM TV. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.